Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo vídeo AQU en Chismecito Estelar. Espero que es tu copyright N teniendo un dúo fabuloso, llenito de energía positiva y cositas buenas. Hoy prepúrense porque vamos a adentrarnos en un chisme jugosísimo, de esos que nos encantan, un escándalo que estu sacudiendo la faru dula turca. Su, como lo oyen, ande eru párrafo el Kerem Bürsin. Prepúrense para un drama, porque vamos a hablar de la famosa bomba infidelidad de Hande y Kerem, el escándalo del momento. Antes de que nos sumerjamos de lleno en este mar de rumores, intrigas y posibles verdades ocultas, quiero recordarles que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que subimos un nuevo vídeo, porque siempre tenemos contenido explosivo preparado para ustedes. Y por supuesto denle un like a este vídeo si el tema les interesa, porque su apoyo es lo que nos impulsa a seguir investigando y trayu copyright dándoles toda la carnita asada del mundo del espectáculo. Ahora vamos al luo. Beru N. La historia de Hande eru párrafo el Kerem Bürsin es como una telenovela en la vida real. Se conocieron, se enamoraron perdidamente, nos hicieron suspirar a todos con su cómica arrolladora en la serie, Senu con diéresis al cap, Love is in the air, y se convirtieron en una de las parejas queridas y admiradas de Turquía, me atreveru a decir, del mundo entero. Su relación superíndice 3N era como un cuento de hadas moderno, fotos adorables en redes sociales, declaraciones de amor públicas, viajes románticos. Todo parecua perfecto. Recuerdo perfectamente cuando saluan esas fotos de sus vacaciones en las Maldivas, ay, Dios mío. Parecua que han salido directamente de una revista de viajes. Y ni hablar de esas miradas que se echaban en las entrevistas, podrán derretir un iceberg. Pero como suele suceder en el mundo del espectáculo, la felicidad no siempre dura para siempre. Hace ya un tiempo comenzaron a surgir rumores de que las cosas no andaban bien entre Hande y Kerem. Pequeu más menos os detalles, como la falta de interacciones en redes sociales, la ausencia de fotos juntos, y comentarios de fuentes cercanas a la pareja, comenzaron a levantar sospechas. Al principio muchos fans restaron importancia a estos rumores, pensando que se trataba simplemente de un bache en la relación superíndice 3N, algo normal en cualquier pareja. Pero las sospechas fueron creciendo, hasta que finalmente... ¡Boom! Se confirmó superíndice 3 la ruptura. El silencio se hizo ensordecedor en sus redes, los corazones que antes inundaban sus comentarios desaparecieron. Hasta las cuentas de fans SAQ Copyright Rimas empezaron a notar algo raro. Se tejieron teorías de todo tipo, desde la carga de trabajo hasta supuestas peleas por diferencias creativas. Pero nadie se imaginaba lo que estaba por venir. La noticia cayó superíndice 3 como un balde de agua fría para muchos de sus seguidores. CU superíndice 3 era posible que una pareja tan aparentemente enamorada, tan su superíndice 3 lida, hubiera terminado su relación superíndice 3N. Las teorías comenzaron a florecer como hongos de SPU copyright S de la lluvia. Algunos decuan que la presión superíndice 3N medio tica agua ha sido demasiado fuerte para ellos. Otros que sus apretadas agendas de trabajo les habían impedido dedicar tiempo suficiente a la relación superíndice 3N. Y por supuesto, no faltaron los rumores de terceras personas en discordia. La presión superíndice 3N medio tica gay, mi gente. No es fácil vivir bajo la lupa constante de los paparazzi y los fans. Cada movimiento es analizado, cada palabra interpretada. Debe ser agotador. Y las agendas, ni se diga. Hande y Kerem son dos de los actores solicitados en Turquía, y mantener una relación superíndice 3N con ese ritmo de trabajo es todo un desafío. Y AQU es donde la cosa se pone aún interesante, porque es AQU donde entra en juego la famosa bomba infidelidad. Desde hace algunas semanas, estuvo circulando por las redes sociales y por algunos medios de comunicación superíndice 3N turcos la información superíndice 3N de que la ruptura entre Hande y Kerem se debió superíndice 3 a una infidelidad por parte de uno de ellos. Lo que estuve pensando. Los grupos de chismes en Telegram explotaron, los foros se llenaron de mensajes con capturas de pantalla de supuestos mensajes, un verdadero manicomio. Y claro, los medios turcos, siempre hambrientos de titulares jugosos, empezaron a hacerse eco de la noticia. Específicamente los rumores apuntan a que Hande eru párrafo el habrá tenido un romance secreto con otro actor, cuyo nombre, por supuesto, no vamos a mencionar a QU para evitar problemas legales, pero que es bastante conocido en Turquía.
Según estas fuentes, Ande y este actor han coincidido en varios eventos y proyectos profesionales, y su cercano ha ido mu ese ayu de lo puramente profesional. Algunos incluso se atreven a decir que los vieron cenando juntos en un restaurante muy romántico en Estambul. Pero ojo, esto es solo un rumor, no nos vayamos a lanzar conclusiones precipitadas. Por supuesto, es importante recalcar que hasta el momento no hay ninguna prueba contundente que confirme esta supuesta infidelidad. Todo se basa en rumores, especulaciones y testimonios de fuentes ANU superíndice 3 ni más. Ni Ande Eru Parrafoel ni Kerem Bürsin han hecho ninguna declaración superíndice 3N oficial al respecto, lo cual, por supuesto, no hace mu ese que alimentar a mu ese la especulación superíndice 3N. El silencio a veces dice mu ese que 1000 palabras no creen. Pero también copyright N podrá ser que simplemente quieran mantener su vida privada alejada del escrutinio público. Uno nunca sabe. Pero ¿por qué copyright este rumor ha cobrado tanta fuerza? Bueno, en primer lugar, porque Ande y Kerem son dos de las figuras mu ese importantes del espectrum culo turco, y todo lo que hacen o dejan de hacer genera una gran expectación superíndice 3N. En segundo lugar, porque la idea de una infidelidad siempre es jugosa y escandalosa, y a la gente le encanta el drama. Y en tercer lugar, porque hay algunos detalles que aunque no son pruebas irrefutables, que alimentan la sospecha. El morbo, mi gente, el morbo. Nos encanta el drama, la intriga, el chisme. Es parte de la naturaleza humana. Y cuando se trata de celebridades, la UNMUS. Por ejemplo, algunos fans han notado que Ande ha dejado de seguir en Instagram a algunas personas cercanas a Kerem, lo cual podrá interpretarse como una señal más menos al de que las cosas no terminaron bien entre ellos. También copyright N hay quienes aseguran haber visto a Ande y al actor en cuestión superíndice 3N juntos en actitud cariu más menos osa en algunos eventos públicos. Unfollow en Instagram. La señal más menos al del apocalipsis en el mundo moderno. Ya saben, si te unfolloweo, es porque la cosa va en serio. Y lo de las actitudes cariu más menos osas, bueno, eso siempre es un arma de doble filo. Una simple conversación superíndice 3N puede ser malinterpretada y convertida en un romance secreto. Pero, repito, todo esto son rumores. No hay nada confirmado. Y es importante recordar que las relaciones son complicadas, y que a veces las cosas simplemente no funcionan, sin que haya necesariamente un culpable o una víctima. Quizás Ande y Kerem simplemente se dieron cuenta de que sus caminos estaban tomando direcciones diferentes, y decidieron separarse de forma amistosa. O quizás hubo una infidelidad de por medio. La verdad es que solo ellos lo saben. El amor es un misterio, mi gente. A veces florece donde menos lo esperamos, y a veces se marchita sin que podamos hacer nada para evitarlo. Y las relaciones, las relaciones. Un laberinto de emociones, expectativas y compromisos. Lo que es cierto es que la ruptura entre Ande y Kerem ha dejado un vacuo en el corazón superíndice 3N de muchos de sus fans. Muchos esperaban que su historia de amor fuera para siempre, y se sienten decepcionados de que no haya sido así. Pero como dice el dicho, el show debe continuar. Tanto Ande como Kerem N siguiendo adelante con sus carreras profesionales, y les deseamos lo mejor en sus futuros proyectos. Los fans, pobrecitos, sufren como si fueran ellos los que terminaron la relación superíndice 3N. Se sienten identificados, proyectan sus propias esperanzas y más menos os en la pareja. Pero al final, la vida sigue y cada uno tiene que seguir su propio camino. Y hablando de proyectos, Ande Eru Parrafoel actualmente protagonizando una nueva serie que siendo todo uno con diéresis copyright cito en turcua, mientras que Kerem Bürsin también copyright N trabajando en varios proyectos cinematográficos. Asu que a pesar de la ruptura, ambos N demostrando que son profesionales y que saben separar su vida personal de su vida laboral. Eso es lo que importa. Que sigan trabajando, que sigan brillando y que nos sigan deleitando con su talento. Ahora bien, volviendo al tema de la supuesta infidelidad, creo que es importante que no nos dejemos llevar por los rumores y las especulaciones. Es fácil caer en la tentación superíndice 3N de creer todo lo que leemos en las redes sociales, pero es fundamental que seamos críticos y que no juzguemos a nadie sin tener pruebas concretas. Al final del día, la vida personal de Ande y Kerem es asunto suyo, y nosotros no tenemos derecho a entrometernos ni a juzgar sus decisiones. Un poquito de respeto, por favor.
Detrás S de las celebridades hay personas de carne y hueso, con sentimientos y emociones. No somos nadie para juzgarlos ni para meternos en su vida privada. En conclusión, superíndice 3N, la ruptura entre Hande Rafael y Kerem Bürsin ha sido una de las noticias comentadas de los últimos meses en la farándula turca. Los rumores de infidelidad han aún más menos añadido a ese drama a la situación superíndice 3N, aunque es importante recordar que no hay ninguna prueba contundente que confirme esta versión superíndice 3N. Independientemente de las razones que hayan llevado a la ruptura, lo importante es que Hande y Kerem sigan adelante con sus vidas y que encuentren la felicidad, ya sea juntos o por separado. IQ Copyright N sabe, a lo mejor el tiempo cura todas las heridas y al buen dúa se reconcilian. En el mundo del espectáculo todo es posible, mi gente. Y ahora llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado este chisme jugosísimo sobre Hande Rafael y Kerem Bürsin. Recuerden que toda esta información superíndice 3N se basa en rumores y especulaciones, y que no hay nada confirmado. Que por favor, tomen todo con pinzas y no juzguen a nadie sin tener pruebas concretas. Y no se olviden de dejar su comentario con su teoría favorita. Quiero saber qué copyright piensan ustedes. Muchísimas gracias por ver este vídeo hasta el final. Espero que se hayan entretenido y que hayan disfrutado de este chisme farandulero. Los quiero un montón superíndice 3N. Y no se olviden de seguirme en mis redes sociales para ese chismes y noticias del mundo del espectáculo. Estoy en todas partes. Ahora quiero saber su opinión superíndice 3N. ¿Qué copyright creen ustedes que pasó superíndice 3 entre Hande y Kerem? ¿Creen que hubo una infidelidad? ¿O simplemente se acabó superíndice 3 el amor? Du copyright genme sus comentarios abajo, que me encanta leerlos y saber lo que piensan. Vamos, du copyright genme su veneno. Quiero saber sus teorías locas. Y por último, pero no menos importante, quiero invitarlos a que le den like a este vídeo si les gustó superíndice 3, a que lo compartan con sus amigos y familiares para que también copyright N se enteren de este escándalo, y a que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para que YouTube les avise cada vez que subimos un nuevo vídeo. No se perderá ninguno de nuestros chismes faranduleros. Tenemos mucho preparado para ustedes. Pro superíndice 3 simamente el escándalo de la semana. No se lo pierdan. Nos vemos en el pro superíndice 3 vídeo. Cuídense mucho y sean felices. Hasta la pro superíndice 3 sima. Y recuerden, la vida es un chisme y hay que disfrutarlo. Besitos. Mua.